Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan adecuadamente? Buenas noches. Sí, señor, fuerte y Perfecto, claro. gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la última clase de este curso. Me acompaña por ahí Jocelyn Quiroz, que me va a estar ayudando en la clase del día de hoy. Bueno, antes de iniciar algunos aspectos de logística, bueno, hoy es la última semana de este curso. La última tarea sería para de hoy en 8, Jueves Santo, pero sí sería la tarea para ese día. Y seguimos iniciando después de Semana Santa con el curso de métodos supervisados en Machine Learning. Iniciaremos de hoy en 15 días. Entonces, bueno, ya pueden ir matriculando ese curso que iniciamos de hoy en 15. Bueno, muy bien. Entonces, la semana que viene es de descanso, bueno, después del jueves. Entonces, lo que tienen que hacer es terminar por ahí del miércoles o así para, ojalá, el fin de semana. Esta tarea no está muy larga, son 3 ejercicios, entonces yo creo que la pueden sacar rápido. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a cerrar acá mi video. Cuando guste, como siempre, pueden preguntar vía chat, vía abrir el micrófono o vía levantar la mano. Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando un par de métodos sumamente modernos de hacer reducción de la dimensión y que también se pueden aplicar a hacer clustering, que son el método Disney y el método UMAP, que son métodos, uno data de hace 3 años y el otro de hace como unos 8 años, o sea, son métodos sumamente nuevos, muy propios del campo del Machine Learning. Estos son métodos que vienen exclusivamente de las escuelas de Machine Learning. El método Disney, bueno, esta T va en minúscula, ahora van a ver por qué. Porque tiene que ver con la distribución T de student, que se escribe en minúscula, entonces Disney tiene que ir así en minúscula. Y el método UMAP. Bueno, estos son métodos sumamente modernos, la verdad es que creo que solo ustedes tienen el privilegio de tener esto en un curso porque son cosas recientes, de descubrimientos de la ciencia muy recientes y cuyos resultados son realmente impresionantes, sobre todo con el método UMAP. Bueno, les voy a explicar rápidamente, digamos, no, ni tan rápidamente, pero sí de la manera más concisa posible. Bueno, método de reducción de la dimensión. Esto es muy propio del Machine Learning. Nosotros ya vimos el método del análisis en componentes principales, que es un método de reducción de la dimensión. Pero métodos de reducción de la dimensión hay muchos, muchísimos. ¿Verdad? El ACP es el más conocido de todos y la idea de los métodos de reducción de la dimensión, igual que en el ACP, es reducir la dimensión. Encontrar variables latentes o factores latentes, que es más o menos sinónimo de factores ocultos, que están detrás de la información y que permiten compresionar la data. Factores, variables latentes, ocultas, que están detrás de los datos y que en menor dimensión permiten representar los datos. Eso es en general un método de reducción de la dimensión. Por ejemplo, aquí vemos cómo se pasa de R3 a R2, ¿verdad? Haciendo estas proyecciones de los datos. Estos son lo que son proyecciones tipo, por ejemplo, un ACP. Se proyectan acá en el plano y entonces en 2 dimensiones se ven así. Eso es una reducción de 3 a 2. Y luego podemos hacer otra reducción de 2 dimensiones a 1. ¿Cómo? Haciendo proyecciones aquí a este eje. Entonces, si hacemos proyecciones así, se ve de esta forma. ¿Ven? Entonces ahí ya pasé de 3 dimensiones a 2. Eso es lo que se conoce como un método de reducción de la dimensión. En general, uno siempre está en RP y casi siempre quiere llegar a R2 o a R3. ¿Para qué? Para visualizar, para poder visualizar los datos, entre otras cosas. Este es un ejemplo que alguna vez habíamos visto, por ejemplo, encontrar las dimensiones en las cuales esta tasa se puede ver como una tasa. Por ejemplo, esa es la proyección ideal, la reducción de la dimensión ideal. Porque a pesar de que bajé una dimensión, sigo determinando que esto es una taza. Mientras que aquí parece un sartén y aquí parece un vaso. Entonces, esta es la reducción de la dimensión ideal. Bueno, el ejemplo de estudiantes, que ya lo hemos visto mucho, el análisis en componentes principales, ¿qué es lo que hace? Reducir la dimensión calculando las componentes. Entonces, uno quita algunas de las componentes, como ya hemos visto, y entonces tengo 2 dimensiones. Esto es lo que se llaman los factores latentes.
los factores latentes, y con los factores latentes puedo visualizar los datos en 2 dimensiones. Entonces aquí los objetivos pueden ser muchos. Puede ser simplemente visualizar, que es, digamos, lo que se hace mucho en Machine Learning, o también puede ser encontrar segmentos o encontrar clústeres, que es lo que también se hace más desde el punto de vista más estadístico. Bueno, entonces T-SNE y UMAP son métodos de reducción de la dimensión. Nada más que estamos hablando de una evolución de 100 años, más o menos el día de hoy. Pasamos de un método del PCA o el análisis en componentes principales que fue propuesto a principios del siglo XX, en 1900, imagínense, a métodos que fueron propuestos hace 3 años o hace más o menos 13 años. Entonces son métodos sumamente modernos, el método UMAP y el método T-SNE. El método T-SNE quiere decir T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, y UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. De ahí vienen las siglas en inglés. Ok, ya ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, para que ustedes se den una idea de la, digamos, de la evolución después de 100 años, vean con la tabla de estudiantes, este es el ACP, el plano principal. Los métodos de reducción de la dimensión siempre se concentran en las filas, nunca en las columnas. Entonces, lo que vamos a ver siempre es el plano principal, no el círculo de correlaciones. El círculo de correlaciones es una cuestión más estadística, porque precisamente lo que se ven son correlaciones. Entonces, ahí está el ACP de los estudiantes, ese es el gráfico. Ahí vemos el método T-SNE, que básicamente da igual, aunque pareciera que los clústeres los compresiona un poquito más. Eso es interesante. Y ahí está el resultado con el método UMAP. Se ve que UMAP encuentra los clústeres todavía de una mejor manera. O sea, logra identificarlos mejor. Eso es lo interesante. Es decir, que la inercia intraclases de estos clústeres es mucho menor con UMAP, y la inercia interclases, que serían estas distancias, es mucho mayor en el método UMAP. Es decir, estamos encontrando mucho mejores segmentaciones en el método UMAP que en el método ACP y que en el método T-SNE en este caso. En la tabla iris vamos a hacer algo interesante. Por favor, pongan atención. Vamos a proyectar la tabla iris, que recuerden que la tabla iris se usa para métodos predictivos. Hay una variable a predecir que es el tipo de flores. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es ver cuál de los métodos identifica mejor el tipo. Normalmente ese no es el objetivo del clustering. En el clustering uno quiere buscar los clústeres. Aquí solo para medir la calidad de los métodos voy a comparar los clústeres que da el método versus los clústeres que ya existen en los datos. En estos datos ya existen 3 segmentos: versicolor, virgínicas y cetosas. Entonces lo que voy a ver es cuál de los métodos me identifica mejor esos 3 clústeres que ya existen a priori. Este no es el objetivo del clustering. El objetivo del clustering es encontrar los clústeres. Pero lo hacemos solo con un objetivo comparativo, de ver cuál identifica mejor clúster que ya existen. Entonces vean que, por ejemplo, acá esto es lo que hace el ACP. El ACP, cuando uno proyecta, identifica bien las cetosas, pero confunde un poco las virgínicas y las versicolor. Pero bueno, las separa, aunque confunde un poco virgínicas y versicolor. Aquí vemos que el método T-SNE separa perfectamente los 3 grupos: virgínica, versicolor y cetosas. Qué interesante. Y el método UMAP separa bastante mejor que el ACP, aunque todavía tiene un poquitito aquí de confusión, pero muy poco. Entonces hace una separación mejor que lo que hacía el ACP. De las clases que ya se conocían a priori, que son estas 3, ¿verdad? Cetosas, versicolor y virgínicas. Bueno, un verdadero ejemplo de reducción de la dimensión es este, en el que creo que ya hemos trabajado en algún curso. Los dígitos escritos a mano, el reconocimiento de dígitos escritos a mano es un problema típico del Machine Learning. Entonces, este es un verdadero problema de reducción de la dimensión, porque los números en realidad se representan como imágenes donde el 0 representa el negro y el 255 el blanco. Y son mapas de 28 píxeles por 28 píxeles.
Entonces, si yo tomo esta matriz y la estiro, ¿qué quiere decir que la estiro? Que cada fila de esas la pongo así y luego pongo una al lado de la otra y así para allá. Entonces, esta matriz la estiro en un vector. Entonces, si la estiro en un vector, queda un vector de 784 dimensiones. Entonces, estamos hablando de una matriz que tiene 784 variables. Entonces, realmente tenemos bastantes variables. Entonces, estamos ante un problema de dimensión alta, que es donde este tipo de métodos todavía funciona mejor. Entonces, cada número en realidad va a ser un vector que mide 784. Y aquí al final va a tener una variable que nos dice qué número es. Digamos que es la variable a predecir. Voy a comparar cuál de los métodos identifica mejor los clústeres según la variable a predecir, que es la variable qué número es. Entonces ahí está lo que hace el ACP con eso. Ven que confunde bastante los números. Distingue, por ejemplo, pareciera el 4 y el 3 bastante, pero confunde muchísimo. Aquí vemos lo que hace Disney. Disney reconoce mucho mejor los patrones de los números, ¿ven? Por ejemplo, este número lo reconoce casi perfectamente. Este, si mal no recuerdo, pareciera que es el 0. Sí, es el 0. Por ejemplo, este verde, que parece que es es muy parecido los colores, parece que es el 5. Bueno, la cosa es que distingue bastante bien los colores. Vean cómo lo hace UMAP. Todavía distingue mucho mejor los clústeres que existían a priori. Ven que acá yo estoy tratando de que los clústeres que dan el método, compararlos con los grupos que existían a priori. Eso es solo una prueba de tratar de ver qué tan bueno es el método. Aquí estoy en un problema típico de visualización de datos, no en un problema de clustering. Hay otro ejemplo que es el Fashion Data, que de hecho viene en la tarea. Este es uno de los ejercicios de la tarea, pero aquí está una solución. Así está como lo hace el ACP en el Fashion Data. Aunque les cuento que estos gráficos yo los hice con R, no con Python, con la ayuda de Carlos. Pero bueno, en Python da prácticamente igual. Este es el método Disney, que confunde un poquito los tipos de ropa. Aquí cada fila, cada prenda de vestir como estas es como un número. Las camisas, t-shirt o top, entonces son un mapa de bits que se representan como un vector. Entonces es lo mismo, reconocer el tipo de ropa. Si es una blusa, unas botas, un t-shirt, etc. O si es un bolso, por ejemplo, unos zapatos. Entonces así lo hace ACP, así lo hace Disney y así lo hace UMAP. Entonces estamos viendo que UMAP es bastante mejor, también en este caso. Bueno, voy a explicarles en qué consisten los métodos. El método Disney, propuesto en el 2018 por este señor Lauren van der Matten de la Tilburg University en Bélgica, o en Holanda, Tilburg University. Bueno, este señor tiene nombre de holandés. El método T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding es una generalización de otro método que se llamaba Stochastic Neighbor Embedding, y este señor lo que hace es agregarle la parte de usar la distribución T de student, y por eso le aparece esa T en minúscula. Resulta que Disney es uno de los algoritmos más populares de reducción de la dimensión en los últimos 10 años. Es un método no lineal. ¿Qué quiere decir eso? El análisis en componentes principales es un método lineal porque descompone las componentes principales, son combinaciones lineales de las variables originales. Por eso se dice que el ACP es un método lineal. El Disney y el UMAP no son métodos lineales. Usan estrategias muy diferentes a las que usaba el análisis en componentes principales. Entonces, el método Disney, el primer paso es calcular la matriz de distancia. Lo primero que hace Disney es, a partir de la tabla de datos X, calcular la matriz de distancia, de todos contra todos. Y luego las distancias se convierten en probabilidades. Vamos a ver este detalle. Ven. Él calcula las distancias de todos contra todos. Por ejemplo, la distancia del individuo 1, qué sé yo, contra el 2, contra el 3, contra el 4, contra el 5, contra el 6, contra el 7.
Entonces aquí están las distancias. Pero después las divide entre el máximo. Y entonces logran que todas varían entre 0 y 1 y que la sumatoria, la suma de estas de 1. Entonces, por eso es que esto se puede decir que es una distribución de probabilidad. Entonces, dividiendo entre el máximo, logra que las distancias se vean como una distribución de probabilidad. Entonces, normalmente se ve así. Algo que se parece a la curva normal. Tienden a tener esa estructura, las distancias. Entonces, calcula de esa manera las distancias vean aquí del 1 contra todos, luego, por ejemplo, aquí del 3 contra todos, del 5 contra todos, del 7 contra todos, y en realidad calcula las distancias de todos contra todos. Luego las divide entre el máximo respectivamente y la matriz de distancias se ve así, como un mapa de calor, porque todas son probabilidades, se pueden ver entre 0 y 1, y uno puede imaginarse cada casilla como un tono entre 0, que es blanco, y 1, que es negro. Profesor, Entonces, disculpe, adelante. es que la división es entre la suma, no entre el máximo. Sí, perdón, no sé si dije entre el máximo, la división es entre la suma, sí. Ajá, sí, ¿verdad que dije entre el máximo? Tiene usted razón. Sí, la Sí, sí, división es correcto. entre la suma total, porque si no, no sumaría 1 después. Sí, sí, gracias por la corrección. Sí, es una división entre la suma para que se convierta en una distribución de probabilidad. ¿Cuál es el requisito? Que la suma total de 1. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces una vez que tiene esa matriz, la idea del algoritmo Disney y del algoritmo UMAP es muy interesante. Digamos, yo tengo los datos, por ejemplo, acá en 3 dimensiones o en general en P dimensiones. Y la idea es llevárselo, por ejemplo, a 2 dimensiones, de manera que los individuos, de aquí estaba, digamos, el individuo 1 y el individuo 2 a una cierta distancia. Entonces, cuando queden aquí entre el individuo 1 y el individuo 2, aquí están en R2 y aquí están en RP, más o menos conserven la misma distancia. La idea del método es encontrar un plano en el que se preserven las distancias en las que estaban los individuos en el espacio original. Para eso el algoritmo es el siguiente. Él usa la distribución normal en el plano RP. ¿Ven? Esto es una cosa curiosa. Y en el plano R2, cuando hace la reducción de la dimensión, o podría ser también en R3, ¿verdad? Usa la T de Student. De ahí esta T es esta. Y él lo que forza es a colocar los puntos en el plano de manera que estas distribuciones se parezcan lo más posible. Y entonces lo que hace en el fondo es en el plano empezar a mover, digamos que aquí tengo 1 y 2, empezar a mover, por ejemplo, el 2 hasta que la distancia entre 1 y 2 se parezcan. En otras palabras, hasta que estas dos distribuciones sean iguales. Es decir, que las distancias del 1 y 2 es un poquito más complejo. Contra todo el mundo se parezcan. ¿Ok? No solo entre ellos dos, sino contra todos los demás. Entonces, si esas dos distribuciones se parecen, esas distancias se van a parecer. Entonces, el algoritmo, aquí lo explico yo, es así, ¿eh? Digamos, él arranca con los datos al azar. Y entonces aquí están las distancias originales que están en R a la P y aquí están las distancias proyectadas, digamos que están en R a la 2. Entonces él lo que quiere es que estas dos matrices se parezcan lo más posible. Entonces lo que hace es, en cada iteración, como se ven estas flechitas, empezar a mover los puntos. Empezar a moverlos. Claro que eso computacionalmente, evidentemente, es claro. Es caro. Ahí me dice Adrián que la Universidad de Tilburg es en Países Bajos, sí, es en Holanda. Bruno van der Land es un nombre holandés, ¿cierto? Entonces empieza a mover los puntos y va iterando así hasta que estas dos matrices se parezcan lo más posible. ¿Qué quiere decir que estas dos matrices se parezcan? Que las filas se parezcan. Y las filas se van a aparecer siempre y cuando, voy para atrás, estas distribuciones que están en pantalla se parezcan. Entonces eso es lo que hace.
mover en el fondo los puntos en el plano proyectado hasta que las distancias originales de todos contra todos se parezcan lo más posible a las distancias en el plano original. Ok, para medir la distancia entre estas dos matrices, digamos que esta es la matriz D proyectada y esta es la matriz D original, usa un criterio que se llama el criterio de divergencia de Kullback-Leibler, pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles. Son maneras de medir que estas matrices sean lo más parecidas posibles, que en el fondo es que las filas se parezcan y en el fondo es que las distribuciones de probabilidad se parezcan. Bueno, básicamente ese es el método Tisney. Problemas del método Tisney, desde el punto de vista computacional, es demasiado caro, crece exponencialmente, entonces el método Tisney puede durar demasiado. El método Tisney tiene un problema debido a la ubicación inicial al azar de los individuos. Es igual que el K-medias, usted lo corre un tiro y lo corre otro y no necesariamente da igual. Otro gran problema, tal vez el más serio, es que las distancias entre los clústeres que da Tisney no son totalmente interpretables, porque Tisney se concentra en que las distancias a lo interno de los clústeres sean lo más parecidas posibles a las distancias que habían en la data original. Pero las distancias entre los clústeres no es una preocupación del método Tisney. Entonces, digámoslo así, él se preocupa por la inercia intraclase, pero no necesariamente por la inercia interclases. Entonces, la inercia intraclase es interpretable, pero la inercia interclases no. Ese es un problema serio de Tisney. Bueno, entonces surge este señor, Leland Maxins, del Instituto Touro, que es un instituto de matemática pura en Canadá. Él mismo dice en las conferencias, que por ahí están algunas en internet, que él es un matemático puro y que se metió a este asunto. Y bueno, increíblemente logró diseñar uno de los métodos más impresionantes que por lo menos yo he visto en los últimos 20 años. Claro, el hombre usa matemáticas muy pesadas, geometría riemanniana, topología algebraica y topological data analysis. Típicamente, métodos que solo estudia la gente que estudia matemática pura. Bueno, yo llevé cursos de topología y topología algebraica cuando estaba en la U y sinceramente siempre pensé que eso no servía para nada. Y ahora hace un tiempo que me encontré con esto, me puse a repasar todos estos conceptos bien difíciles para poder entender lo que este señor dice. Y aquí se los trato de explicar de la manera más simple posible, aunque es difícil, porque es difícil abstraerse de la matemática pesada que usó este señor. Pero bueno, se los voy a tratar de explicar de la manera lo más intuitiva posible para que ustedes por lo menos les quede una idea geométrica de lo que hace IOMAP. De hecho, se basa en una cosa que se llaman variedades, que es una cosa que estudia en matemáticas. Uno lleva, cuando está como en cuarto año, un curso que se llama cálculo en variedades, que es una generalización del cálculo en RN, que se ve, por ejemplo, en cálculo 3. Entonces, él se basa en todo eso para este método. Él trató, el objetivo de este señor era mejorar los problemas que tenía el Tisney. Ese era su objetivo y realmente lo logró. Entonces, bueno, ese es el objetivo de IOMAP, es mejorar los defectos de Tisney. Entonces, IOMAP es considerablemente más rápido que Tisney, es increíblemente más rápido, diría yo. Es un algoritmo determinístico, es decir, que uno lo corre 2 veces y sí da la misma solución. Aunque les voy a confesar algo, a mí a veces lo corro 2 veces en Python y me da diferente. Pero la teoría dice que no, que debería dar las 2 veces igual. IOMAP, esto es lo más importante de todo, conserva tanto la estructura local como la global. Es decir, en IOMAP sí es interpretable la inercia a lo interno de los clústeres y la inercia interclúster, o la distancia interclúster y la distancia intraclúster. Entonces, que es un defecto muy grande del método Tisney. O sea, básicamente, IOMAP resuelve todos los problemas que tenía Tisney. ¿Cómo funciona IOMAP? Bueno, es un poquito enredado, pero bueno. Asume que los datos se distribuyen a lo largo de una variedad.
Ya les voy a explicar qué es una variedad. Una variedad es como una generalización de Rn, pero es mucho más general que Rn. Una variedad es una forma geométrica uniforme de n dimensiones en la que cada punto de esta variedad existe un vecindario alrededor de ese punto que parece un plano bidimensional. El mejor ejemplo es el mundo. El mundo es una variedad. Ese es el mejor ejemplo. Esto es una variedad. Pero fíjense que una variedad tiene unas características interesantes. Por ejemplo, si yo hago un triángulo en el mundo, la suma de los ángulos no da 180 grados. Porque ese triángulo no es plano. No vive en el plano, sino que vive en una región como esférica. Sin embargo, yo puedo aproximarlo por un plano y por un triángulo que sí sume 180, que se asemeja bastante a este. Entonces, una variedad diferencial o una variedad es una región de n dimensiones en la que localmente en un punto parece ser un plano, pero globalmente no es un plano, es una esfera. Y cualquiera de nosotros, esté donde esté, digamos que esté por ahí en Ecuador, si ve hacia afuera, le parece que el mundo es plano, ¿verdad? De hecho, antes de Cristóbal Colón, la gente pensaba que el mundo era plano y no sabían que el mundo era una variedad. Porque de cualquier lugar que uno vea, se ve plano, ¿verdad? Aunque los Cristóbal Colón y estos, ¿verdad? Empezaron a observar que si uno veía en el mar parecía que se iba hundiendo. Claro, empezaron a notar que el mundo era así, ¿verdad? Pero bueno, entonces una variedad es aquel lugar geométrico en donde en cualquier punto que yo me paro, tomo un vecindario, un entorno, y ahí pareciera ser plano, y si no lo es, yo lo puedo aproximar muy bien por un plano. Y esa es la idea fundamental del método IOMAP. Bueno, este señor también usó algo que se llama el análisis topológico y los complejos simpliciales para poder generar esto. Los complejos simpliciales, dice, son un medio para construir espacios topológicos. No se preocupen por esa nomenclatura compleja, pero él quería construir una variedad, que una variedad es un caso particular de un espacio topológico. Entonces, eso permite pasar de una geometría continua a una geometría discreta, que es el caso siempre cuando uno tiene datos. Entonces, él usó una cosa que se llama, que es algo muy nuevo, que se llama el análisis topológico de datos. Hay una corriente en el mundo que se llama análisis topológico de datos, que es analizar datos usando un campo de la matemática pura que se llama la topología. Entonces, realmente eso está avanzando mucho y este es el mejor ejemplo de eso, encontrando métodos impresionantes, claro, usando matemáticas muy complejas. Entonces, bueno, vamos a usar complejos simpliciales. Tal vez para no enredarlos tanto, un complejo simplicial es esto que está en esta filmina. Un cero simplex en realidad es un punto. Un uno simplex son dos puntos unidos por una recta. Un tres simplex son tres puntos unidos por tres rectas. Y un dos simplex. Y un tres simplex es un tetraedro unido por cuatro puntos. ¿Y cuántas rectas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectas. La otra característica es que la cara de cualquier complejo simplicial es un complejo simplicial. O sea, la cara de un complejo simplicial de dimensión n será un complejo simplicial de dimensión n-1. O sea, por ejemplo, las caras de este siempre serán uno de estos. Las caras de este siempre serán uno de estos. Y las caras de este siempre serán uno de estos. ¿Lo ven? Entonces, las caras de un complejo simplicial en n dimensiones será un complejo simplicial de n-1 dimensiones. Entonces, uno puede construir complejos simpliciales. Esto, por ejemplo, que está ahí es lo que se llama un complejo simplicial, que es la unión de simplex. Ok. Resulta que este señor usa una cosa tremendamente interesante de la topología matemática que se llaman las coberturas abiertas o una cohomología de Sekc. Esto simplemente es que vean, típicamente estos van a ser mis datos.
¿verdad? Porque los datos son discretos y son puntos en el espacio n dimensional. Entonces, él va a construir algo que se llaman coberturas abiertas alrededor de los puntos, que son esta azul, esta roja y esta amarilla. Esos son lo que se llaman coberturas abiertas. Es decir, está el punto y yo puedo construir una cobertura abierta alrededor del punto. Por ejemplo, un círculo. Eso de abierto y cerrado, no voy a entrar en ese detalle, pero es lo que se llama en matemáticas un conjunto abierto. Es decir, como por ejemplo un intervalo así, es lo que se llama un intervalo abierto, que no incluye la frontera. Pero un intervalo cerrado es así, que sí incluye la frontera. Entonces, esto abierto lo que quiere decir es que incluye todo adentro, pero no incluye la frontera, lo que está pintado en rojo. Entonces, alrededor de los datos se van a construir complejos coberturas abiertas. Es decir, yo tengo puntos y voy a construir alrededor de cada uno coberturas abiertas, que de hecho se van a usar círculos, círculos de radio R. Ahora van a ver para qué. Entonces, él va a usar las coberturas abiertas, va a usar una cosa que se llama el teorema del nervio, que lo que dan es nervios ver ese teorema tan raro. Así se llama el teorema del nervio, el Nerve Theorem, que garantiza que es posible siempre construir un complejo simplicial a partir de una cobertura abierta en un espacio topológico. En otras palabras, más simples y sencillas, este teorema garantiza que siempre dado un conjunto de datos, podremos tener un complejo simplicial, que es un espacio topológico, que es una variedad construida a partir de esos datos. Entonces, bueno, aquí viene un poco de matemáticas que no voy a explicar en detalle. Si a alguno de ese mate le interesa, yo le puedo pasar otra conferencia donde yo doy esto con mucho más detalle matemático. Pero básicamente aquí dice lo que debe cumplir matemáticamente un complejo simplicial para ser homotópicamente equivalente a una cobertura abierta. No vamos a entrar en los detalles, pero ya les voy a explicar para qué sirve eso. Un complejo simplicial que típicamente está alrededor de los datos es homotópicamente equivalente a un complejo simplicial que está en un espacio topológico. ¿Qué nos sirve eso? La cosa es que vamos a tener un espacio aquí, bueno, aquí está, aquí se los dibujo. Este es el espacio topológico y este es el complejo simplicial. El tema es que aquí yo construyo esto a partir de los datos. Entonces yo me voy a ir a una cosa matemática que es bien compleja, que se llama un espacio topológico y unas coberturas abiertas y que en particular es lo que se llama una variedad. Entonces voy a usar toda la matemática pesadísima que existe en este tipo de espacios para luego devolverla al análisis de datos. Es como adaptar mis datos para poder usar maquinaria matemática muy pesada y que me permita deducir los clústeres. En el fondo eso es lo que quiero hacer, que existían en los datos, pero usando herramientas que vienen de una matemática muy complicada que se llama la topología. Entonces, bueno, la idea es, a partir de un conjunto finito de datos, construir esos espacios complejos que nos van a permitir aplicar matemáticas de esas a los datos. Eso es básicamente la idea. Entonces, vean, supongamos que los datos viven en R3. Supongamos que esos son los datos. Ahí están en R3. Y yo quiero llevarme esos datos, reducir la dimensión y llevármelos a R2. Entonces, esos son mis datos. Ahí tengo animaciones que les puedo pasar donde esto se ve animado. Pero aquí no puedo hacerlo y no me da tiempo. Entonces, esos son los datos, digamos en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir en 3 dimensiones? Que tenemos, la tabla de datos tiene 3 variables, X1, X2 y X3. Son mis 3 variables, ¿verdad? Y ahí están los datos. Y yo quiero reducir esto a 2 variables latentes, que son digamos, la compresión de datos. Bueno, a 2. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es construir la cobertura abierta. Vean que alrededor de cada punto, no sé si lo ven, por ejemplo, alrededor de este construye un círculo. ¿Lo ven? Alrededor de este construye un círculo. Y ahí alrededor de todos construye círculos.
de radio R. Entonces, círculos de radio R. Entonces, la idea es que entonces con esos círculos de radio R, los que se intersecan, vean que aquí quedó como un grupillo, este quedó suelto, por ahí quedaron grupos. Entonces, los que se unieron, valga la redundancia, y se me crean complejos simpliciales. Vean que aquí, en el fondo, estas líneas hacen ciertos complejos simpliciales. Aquí se ven, por ejemplo, bien. Entonces, con esos círculos, ahora lo que tengo son 2 simplex, 0 simplex, 1 simplex y 2 simplex. O sea, en palabras más cristianas, puntos, líneas y triángulos. Entonces, ¿cómo escoger el radio de los círculos? Que en topología se le dicen las bolas. Entonces, ¿cómo escoger el radio de las bolas de radio R o los círculos de radio R? En Costa Rica no es muy buena esa palabra, pero no importa. El radio de las bolas. Entonces, el problema es que si el radio de las bolas estas se escoge muy pequeño, quedarían demasiado separados los datos. Pero si las cojo demasiado grandes, entonces solo tengo un complejo simplicial. Entonces, debe escogerse de un tamaño, digamos, que permita como un promedio de las dos cosas. Entonces, el teorema del nervio que vimos antes es el que nos garantiza que siempre será posible escoger ese complejo simplicial, o es decir, esas bolas de radio R, de manera que el espacio de los datos, que es sea equivalente a un espacio, a una variedad, a un espacio topológico que voy a construir. Entonces, esto de que sea homotópicamente equivalente en palabras sencillas es como que los dos espacios reflejan más o menos la misma geometría. Bueno, entonces lo que se hace es lo siguiente. Ven, si los datos, dice aquí, si los datos se distribuyeran de manera uniforme, entonces el mundo sería muy feliz, porque yo podría escoger todos los círculos con el mismo radio R. Podría escoger un círculo de radio R que haga que todos los puntos se peguen. Entonces, yo podría tener este contexto. ¿Ven? Los círculos todos del mismo radio y todos los puntos pegarían, lo cual sería la distribución ideal. Si los datos estuvieran una distribución uniforme en el espacio RP. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los datos no siguen la distribución uniforme siempre. Entonces, ahí viene la idea de usar geometrías riemannianas y usar variedades que me permitan, por ejemplo, acá en el mundo tener pedacitos en donde yo voy a medir las distancias de diferente forma. Aquí puedo medir las distancias con una fórmula D1, aquí con otra fórmula D2 y aquí con otra fórmula D3. Es decir, voy a usar distancias locales. Eso más o menos, imagínense que es algo así. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros decimos que estar a 250 kilómetros de un lugar, esto es muy largo para nosotros. Pero para alguien que vive en México, eso es cerquitica. O para alguien que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la noción de distancia en ese país es otra. Bueno, además de que las calles son muy diferentes, ¿verdad? Pero la noción de distancia es diferente. Entonces yo puedo decir, en Estados Unidos es cerca de estar a 300 kilómetros, aquí es larguísimo, ¿verdad? Entonces esa es la idea, usar como distancias locales. Entonces, ahora, ¿qué tan grande defino? ¿En qué espacio uso esta distancia? O puedo hacer que aquí en un espacio más grande uso de 4. Digamos que este es Estados Unidos, digamos que este es Costa Rica. Entonces, para eso vamos a usar una idea similar a los K vecinos más cercanos. Y este es un parámetro que el algoritmo recibe. Ese K, ¿cuántos vecinos voy a usar para considerar que es local? Imaginémonos que si estuviéramos en Costa Rica, entonces nosotros usamos 5 millones. Para pensar que todos los 5 millones de personas que estén alrededor mío, les voy a aplicar la lógica de Costa Rica. Los 250 millones o no sé cuántos que viven en Estados Unidos, les voy a aplicar otra lógica, otra distancia. Entonces eso es más o menos el K. ¿Cuántos vecinos me definen
el entorno donde voy a usar una cierta fórmula de distancia. Digamos, para cada vecino voy a usar D1, para otros cada vecino voy a usar D2. Entonces voy a usar distancias locales, lo cual es totalmente novedoso e ingenioso en este método, porque en todos los métodos que hemos visto hasta ahora, uno usa la misma distancia en todos los datos, ¿verdad? No tenía como lógica usar en unos pedazos de los datos una distancia y en otros pedazos de los datos otras distancias. Entonces, vean, por ejemplo aquí, vean este círculo, es de ese radio, ¿lo ven? Eso quiere decir que aquí estoy usando distancias más grandes. Mientras que por aquí, por ejemplo, vean que más o menos el círculo es como de esta distancia, de ese radio. Entonces quiere decir que por aquí estoy usando unas distancias y por aquí estoy usando otras más grandes. ¿Para qué? De manera que, por ejemplo, aquí, donde los datos están como más distantes, uso una distancia que permite más grande. Y aquí donde está más cerca, uso otra distancia más que digamos, mida, considere, digamos, algo más pequeño. Bueno, entonces después, con base en eso, construyo el complejo simplicial. Ahora aquí usé una idea de representar esas distancias como con curvas. ¿Qué significan esas curvas y no rectas? Significa que, por ejemplo, ahí estoy usando una fórmula de distancia, que aquí, por ejemplo, estoy usando otra, que aquí estoy usando otra y que aquí, por ejemplo, podría estar usando otra. Entonces tengo distancias locales. Eso es otra manera de ver esto mismo. Entonces son distancias locales que son diferentes dependiendo del vecindario. Entonces, eso lo modela este señor usando una cosa que se llama topología difusa. No voy a entrar en ese enredo. Y se ve como así el gráfico, como difuso los círculos. Entonces, lo único es que esto tiene un problema serio, matemáticamente serio, y es que, por ejemplo, en este pedacito yo puedo estar usando una distancia de 1. Y en este pedacito puedo estar usando una distancia de 2. Y aquí una distancia de 3. Entonces, ¿cómo mido las distancias entre grupos? ¿Verdad? Que no están en el mismo. Aquí usé de 1 y aquí usé de 3. Ahora, ¿cómo mido la distancia? Entre uno que estaba aquí y uno que estaba así. Es decir, ¿cómo mido la distancia entre San José y México DF? Sí, resulta que allá en México usábamos una noción de distancia y aquí en San José otra, o en Nueva York. Entonces, lo que vamos a usar, aquí esto me quedó corrido, es una distancia que se calcula así. Sí, es como un promedio, ¿eh? Entonces, cuando vamos a usar, digamos que esta pertenecía a un grupo y esta otra. Entonces, para medir las distancias entre ellos, voy a usar esta fórmula. A más B menos A por B, donde A es la distancia que uso de este lado y B es la distancia que uso de este lado. Entonces, hago como una suerte de promedio raro, que según McLennan es el que funciona perfectamente. ¿Verdad? Aquí está explicado. Por ejemplo, si la distancia de A a B es 1.5, pero de B a A es 1.6, o sea, depende de qué perspectiva lo vea. Entonces lo que hago es hacer 1.5 más 0.6 menos 1.5 por 0.6. Entonces con esta fórmula calculo esas distancias que pegan grupos. Y entonces ya se me ve así, el grafo construido de esa manera. Entonces, ahora sí, yo tengo los datos en RP así. Y entonces yo estoy midiendo las distancias con esas fórmulas raras. Ahora, quiero proyectar eso a 2 dimensiones. Ya voy a bajar la dimensión a 2. Entonces aquí el método se empieza a parecer al Disney. Yo voy a calcular, digamos que este punto es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces yo voy a calcular la distancia entre el punto 1 y el punto 2 de manera que se parezcan lo más posible a estas. Y si por aquí está el punto 3, entonces también como el punto 3. Entonces voy a ir acomodando, igual que lo hice en Disney, el plano de manera que reproduzca lo más posible estas distancias. ¿Qué construimos en ese espacio raro ahí con esas distancias mezcladas raras? Y entonces yo voy a comparar estas distancias con esta. Y cuando sean lo más similares posibles, el algoritmo para.
Ahora, ¿cómo mide esas distancias? Aquí no se usa la T de student, sino que se usa una cosa que se llama la entropía cruzada, el cross entropy, que da resultados fabulosos. Vean, aquí esta es la distancia en el height, la H viene de height space, y esa sería la fórmula para calcular la distancia en alta dimensión, y esta con L en low dimension, en baja dimensión. Entonces, con esta fórmula, compara las distancias del espacio grande con el espacio pequeño. Y es interesante porque esta distancia es la que fuerza la atracción entre puntos, es decir, la inercia intraclases. Y esta otra parte es la que hace que los grupos se repelan. Es decir, esta parte hace que estos grupos queden lo más largo posible. O sea, que la inercia interclase sea máxima. Y este otro pedazo logra que la inercia intraclase sea mínima. Entonces logra eso que vimos antes, casi mágico en los gráficos. Bueno, y usa un método ya para el tema de los K vecinos más cercanos, usa un algoritmo que salió hace muy poco que permite ahorrar mucho tiempo en el método de K vecinos más cercanos para encontrar los K vecinos, porque yo tengo que encontrar los K vecinos en este método por dentro. Y entonces aquí está, ¿ven? Estos eran los datos originales en R3 y aquí está mi proyección en R2. Y aquí se dio entonces la reducción de la dimensión. Y entonces vean, esa es la idea, que ya los datos en 2 dimensiones reflejan casi de manera ideal los gráficos, el gráfico que tenía en 3 dimensiones. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. En términos generales, esos son los métodos, ¿verdad? Digamos que la complejidad, el paper que escribió McLennan es sumamente difícil de leer. Yo todavía estoy terminando de digerirlo desde hace como 2 años, pero ahí cada vez lo capto más para poder explicárselos a ustedes de una manera lo más sencilla posible. Ok, bueno, muy bien. Vamos a usar entonces una biblioteca en Python que hay que instalar, en donde viene UMAP. UMAP recibe varios parámetros, por ejemplo, este es el número de vecinos, este es el número de componentes que uno quiere, esta es la métrica que uno quiere usar, por defecto es Euclidean, por defecto hace 2 componentes y por defecto usa 15 vecinos. Hay un detalle muy interesante que es difícil de entender, pero que digamos que en el ACP, si yo hago 3 componentes, componente 1, componente 2 y componente 3, y si yo hago 2 componentes, componente 1 y componente 2, esta es esta misma, y esta es esta misma. Pero si yo hago eso en UMAP, y yo hago 3 componentes, componente 1, pongámosle componente 1, componente 2, componente 3, y aquí tengo una componente y otra componente, estas no son iguales. De hecho, les voy a poner techitos, porque estos componentes no necesariamente son estos. Eso es interesante. O sea, UMAP, si usted le dice 3 aquí, él trata de encontrar 3 dimensiones donde se represente de la manera más perfecta, perdón, eso no se dice, pero de la manera mejor posible los datos. Pero si uso 2, él trata de concentrar la información en 2. Y entonces lo que estaba aquí en esta 3 lo trata de meter en esas 2. Es interesante, no sé si entienden ese detalle, pero el tema es, si yo le digo, si yo quiero 3 componentes y después quiero 2, el punto es tengo que volver a calcular todo. Porque no necesariamente las 2 que yo quiero son las 2 primeras de este. No sé si captaron eso, pero es un poco... O sea, si yo hago 3 y después voy a hacer 2, voy a usar 2, no puedo decir voy a usar las 2 primeras de estas 3. Ok. Bueno, ahí está explicado algunos de los parámetros más importantes de UMAP. Después vamos a usar T-SNE, que también es, el T-SNE está en sklearn. También tiene número de componentes. Y Perplexity, que es similar al número de vecinos, que no es exactamente lo mismo, pero es similar. Número máximo de iteraciones.
y una otra serie de parámetros en los que no vamos a entrar en tanto detalle porque si no esto se complica. Por ejemplo, el learning rate, entre más pequeño, esto determina digamos, como una noción de entre one es, digamos, más o menos caliente, pero yo le puedo poner más caliente o menos caliente, es interesante eso, para que el método encuentre mejor solución, pero obviamente, como siempre en todo esto, va a durar más. Bueno, ahí viene la explicación de algunos de estos parámetros. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Don Waldemar, una consulta. ¿El método ¿Sí? Disney es aconsejable teniendo una data de cuántas dimensiones o más o menos por filas? ¿Cuánto aconseja usted? Ya que es muy caro computacionalmente, pero para utilizarlo, digo, a nivel industrial, por ejemplo, o ya en un negocio, ¿cuánto aconseja usted no pasarse cantidad de filas o columnas? Depende de la computadora que uno tenga, pero más o menos es como clustering jerárquico. Más o menos. Una buena computadora con unos 12,000 datos todavía podría correr, con unos entre 5,000 y 10,000. Ahora, si ya uno tiene muchos datos, entonces mejor va a UMAP, que es mucho más rápido. Ok, entendido. Y ahí sí pueden haber cientos de miles, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pero más o menos como la relación que hay entre K-medias y clustering jerárquico. Pero el del mal, y también tenía, bueno, la consulta de si en este método también es necesario la estandarización de los datos o ya este lo hace por default. No, buena pregunta. Es necesaria y muy buena idea la estandarización de los datos como en todo método de clustering o de reducción de dimensión. ¿Sí? Sí, muy buena pregunta. Okay. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, excelentes preguntas. Sí, sí. Estamos ante algo sumamente nuevo, ¿verdad? Del Machine Learning. Digamos, el Machine Learning, por decirlo así, está revolucionando completamente el mundo de la matemática y la estadística. O sea, el método UMAP, claro, son 100 años de evolución, ¿verdad? Es como comparar de ir en carreta a ir en un avión, ¿verdad? Bueno, voy a mostrarles algunos códigos Python. Vean, aquí estoy en visualización de datos. Quiero que entiendan muy bien. Los métodos de reducción de la dimensión, como el ACP, el Disney o el UMAP, se pueden usar para reducir la dimensión, simplemente para plotear. O se pueden usar para clustering, pero para clustering, recuerden que el ACP no le dice a uno en qué clúster queda cada individuo, sino nada más da las componentes. Y uno visualmente tiene que ver los clústeres. O podría aplicar un K-media sobre el ACP. Igual pasa con Disney y UMAP. Ellos no dicen en qué clúster queda cada quien. Simplemente visualizan los datos. Ahora usted decida cómo quiere los clústeres. Ahora los clústeres uno los puede decidir con un K-medias, como vamos a ver ahorita. Acá simplemente les voy a correr Disney, UMAP y ACP, lo que les puse antes en las filminas, pero aquí están los códigos. Por ejemplo, en Iris, ahí está la data Iris, que tiene las variables predictoras y la variable a predecir. Ojo, uno no corre un método de clustering o de reducción de la dimensión normalmente en una tabla donde hay una variable a predecir, porque esta variable a predecir ya me dice cuáles son los clústeres. Entonces no tiene mucho sentido buscar clústeres donde ya hay clústeres. Pero lo que lo voy a hacer es simplemente para comparar, como lo dije antes, qué también da el clustering en la tabla de las variables predictoras si en el clúster dibujo el clúster que está a priori definido por la variable a predecir. Simplemente como para ver y demostrar empíricamente, digamos, que estos métodos nuevos son mejores que los métodos viejos. Eso se hace mucho. Aunque en la vida real, como vamos a ver ahora, y Jocelyn nos va a mostrar más adelante, cuando yo hago clustering, yo no tengo la variable a predecir. Bueno, aquí está la data iris, y aquí está la variable y, que es la variable a predecir, o que es la variable de clase, o que es la etiqueta, como le dicen los gringos, el label. Y entonces, bueno, aquí voy a hacer un ACP. Esto es un ACP en Python con dos componentes. No voy a explicar mucho porque ya ustedes lo han visto. Entonces aquí calculo las dos componentes. ¿Ven?
Ahí están las dos componentes. Entonces aquí lo que hago es graficar esas dos componentes sobre el plano principal. Y con esto yo grafico el color. Y entonces se ve que el ACP separa bastante bien las azules, anaranjadas y verdes, virgínica, versicolor y cetos. Aquí lo puedo hacer incluso, vean, aquí entonces grafico, ahora calculo 3 componentes, tengo 3 componentes y entonces puedo hacer con este gráfico con Plotly el gráfico en 3 dimensiones. Y ahí se ve bien bonito cómo me permite separar efectivamente las 3 clases bastante bien, el ACP. Ahora lo voy a hacer con Disney. Aquí está con Disney, corre el método Disney con 2 componentes, Learning Rate automático, inicialización random, y le hago el fit, que es como el entrenamiento, y vean que aquí me da las 2 dimensiones. Entonces con Seaborn ploteo, y ahí estoy viendo el ploteo, ya les contesto, que me hizo Disney, y aquí ahora lo hago con 3 componentes. Entonces si me da 3 componentes, pues igual con Plotly puedo hacer mi plano principal, que si lo roto aquí, se ve muy bien la separación. Sí, adelante. Profe, no sé si vi muy bien, digamos, al inicio del código, pero según lo que vi, esa X es la data, ¿no? Sí, X es la data. Y X digamos, son las variables predictoras, digámoslo así, y Y la variable a predecir, que es donde está, como siempre en X se dejan las variables a predictoras, digamos el largo, ancho del pétalo, y largo y ancho de sépalo, y aquí es la variable target o destino, digamos, donde está si es setosa, virgínica o versicolor. ¿Sí? ok. Y digamos, ¿en qué punto fue que lo estandarizó? Es que no sé si vi bien, pero digamos, vi que No lo estandaricé en ningún momento. Ah, ok. Que Digamos, debía haberlo hecho. en la vida real habría que hacerlo para obtener resultados más óptimos, ¿no? Sí, ahora vamos a ver que Jocelyn sí lo hace en unas partes del código. Aquí Ah, no ok. es tan necesario en la tabla iris porque las 4 variables están en la misma escala. Entonces no afecta en nada hacerlo o no hacerlo. Pero no lo hice. Tiene Ok. razón. Sí, no, es que, digamos, a veces me guío mucho por los ejemplos que muestran en clase, entonces nada más quería ver si aquí lo estaba haciendo, ¿no? Pero muchas gracias, Sí, profe. sí, ahí no lo estoy haciendo. Aquí estoy corriendo UMAP, ven, UMAP.UMAP con 2 componentes y todos los demás parámetros por defecto. Entonces ahí está el reducer fit, este es el que calcula las componentes y aquí están las componentes. Y entonces aquí está mi plano impresionantemente bueno en 2 dimensiones. Y aquí vuelvo a generarlo todo, pero con 3 dimensiones, ven, con 3 componentes, con 3 variables latentes. Entonces ahí están las componentes y ahí está el gráfico. Ven que realmente separa casi de manera perfecta las 3 clases. Aquí está el de dígitos escritos a mano. Aquí están los datos. Ahí estamos viendo los números. Son 1796 números, desde el 0 hasta el 1796, o sea, 1797 y 64 variables. Y son dígitos del 0 al 9. No sé por qué. Ah, bueno, sí, es que estos los primeros 3 son el 0, el 1 y el 2, y los últimos 3 dígitos son el 8, el 9 y el 8. Aquí calcula 2 dimensiones, y ahí están los números, ven. Este es el código, lo que les mostraba al puro principio. Este sí es código Python. Los que tengo en las filminas los había generado en R. Y ahí están en 3D, vean qué bonito. Esto es con ACP, pues confunde. Vean con Disney, como se para de bien. Y ahí está en 3D bastante impresionante, ¿lo ven? Que separa los números de una manera bastante interesante. Y no les voy a decir el código porque es el mismo. Ahí está UMAP en 2D. Y UMAP en 3D. ¿Ah? Vean qué impresionante que realmente permite distinguir de manera muy, muy buena los 9 dígitos. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, antes de darle la palabra a Jocelyn,
Jocelyn nos va a explicar cómo aplicar todo esto a clustering. Lo que yo acabo de hacer es visualización de datos. Jocelyn nos va a hablar de clustering. Nada más para darle una ayuda a Jocelyn, que ahora nos va a explicar esta presentación. Les voy a mostrar, por ejemplo, el ejemplo de estudiantes. Vean, para que entiendan esto bien. Aquí ahora sí voy a hacer clustering. Porque aquí no tengo variable destino, variable a predecir, sino quiero ver los clústeres en estos datos que ya hemos hecho un montón de veces de los estudiantes. Entonces, vean, en el ACP yo puedo calcular las componentes. Ahí están las componentes. Y yo podría graficar, ¿verdad? De hecho, yo puedo graficar con ellos. Pero yo quiero encontrar los clústeres encima del ACP. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con un K-medias. El K-medias más o menos hace lo que uno hace visualmente, que es buscar los clústeres. Entonces, corro un K-medias, pero fíjese que estas son las componentes principales, que se llama ACP-estudiantes. Entonces, los dejo en un data frame aquí, y el ACP lo entreno con esa tabla, ¿ven? De FACP. Perdón, el K-medias. El K-medias lo entreno con esa data y voy a buscar 3 clústeres usando ACP con 2000 iteraciones y 150 formas fuertes. ¿Ven? Lo mismo hago con Disney. Calculo las componentes y corro K-medias sobre esas componentes. Y lo mismo hago con UMAP. Calculo las componentes y corro K-medias. ¿Por qué? Porque como les decía, estos son métodos de visualización, de reducción de la dimensión. Si quiero encontrar los clústeres, hay 2 maneras de hacerlo. Visualmente, uno mismo las busca en los gráficos, pero en la vida real eso no es como práctico, más si uno tiene muchísimos datos. Entonces, lo que se hace usualmente es sobre las componentes correr K-medias. Y entonces, por ejemplo, aquí está el gráfico que hace ACP, ¿ven? Aquí está el gráfico que hace Disney y el gráfico que hace UMAP. Básicamente son como es el mismo, pero como que UMAP lo separa mejor. Ahora, si vemos en los otros ejemplos, vamos a ver que UMAP también lo hace casi siempre mejor. Pero bueno, lo que quiero explicarles es este paso, ¿verdad? Calculo componentes y sobre ellas hago el K-medias, que sería como lo que uno hace visualmente de encontrar los clústeres. Nada más que eso, estamos dejando que K-medias lo haga. Sí, Ricardo, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, lo que hemos venido haciendo, que es calcular K-medias aquí, digamos, calcular K-medias, pero los datos estandarizados de algún data frame, a hacerlo con respecto a los componentes? ¿Y por qué no lo hemos hecho así como desde el inicio? Como, por ejemplo, la clase pasada, digamos. Es que son 2 formas diferentes de hacerlo, ¿verdad? Yo puedo trabajar K-medias directamente sobre la data. Es correcto, que fue como hicimos la clase pasada. Ahora estoy haciendo K-medias sobre las componentes. Eso tiene muchas ventajas. Primero, computacionalmente, la matriz de componentes, por ejemplo, con 2 componentes, por ejemplo, en este caso serían solo 2 columnas, mientras que aquí son 5. Entonces, computacionalmente, esto es muchísimo más rápido. Imagínense en el ejemplo de los dígitos, que tenía 780 columnas versus tener solo 2. Entonces, computacionalmente, es mucho más rápido. Además, el método Disney es tan bueno separando los clústeres que el K-medias así da mejor que el K-medias sobre los datos. No siempre, no puedo decir que eso sea siempre, pero es tan bueno el método Disney que K-medias tiende a encontrar una mejor separación de datos ahí que si usa la data original. Ok, sí, porque cuando aplicamos ACP, pues estamos reduciendo dimensionalidad, entonces se pierde cierto porcentaje de varianza, por así decirlo. Incluso con ese beneficio, al utilizar estos nuevos métodos, el impacto es leve, incluso como usted dice, hay veces hasta que incluso mejora el resultado. Sí, correcto. Eso es muy interesante, incluso mejor porque de alguna manera como Michael logra ver en menos dimensiones casi mejor lo que veía en N dimensiones. Ahora, puede ser que usted corra K-media en la tabla original y dé unos mejores clústeres, puede ser, pero tiende a ser mejor o incluso igual, ¿verdad? O mejor. Y además, computacionalmente es mucho más rápido. Pero sí, es una muy buena pregunta, ¿verdad?
Perfecto, muchas gracias. Sí, estos métodos tienen esos objetivos, ¿verdad? Son métodos típicos de reducción de la dimensión T-SNE, UMAP y ACP. Entonces, como ellos lo que hacen es encontrarlas como variables nuevas, las componentes o lo que se llaman variables latentes. Entonces, la idea es que en esas dimensiones, que son mucho menos, hacer los cálculos. Esa es un poco la idea. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenía una consulta nada más para ver si entendí bien. En el anterior HTML que vimos, bueno, usted estaba clasificando, bueno, lo que graficamos fue sobre la variable target, si no me equivoco. Y ahorita cuando nosotros hacemos esto con K-media, lo que volvemos a graficar por división son los grupos. No. En el ejemplo que estaba haciendo antes, no estaba haciendo clasificación sobre la variable target. Estaba haciendo clasificación o clustering sobre las variables, igual que aquí. La diferencia es que lo estaba comparando el resultado contra la variable target, porque tenía una variable target o una variable de clase. Entonces comparo el resultado para ver qué tan bien el método encuentra lo que yo ya sabía que existía. Eso simplemente tiene un objetivo, digámoslo así, estadístico, de ver con algunos ejemplos que el método da muy bien. Porque ya las clases existen a priori, Setosa, Virginica y Versicolor, por ejemplo. En cambio, en este ejemplo de estudiantes, yo no tengo clases a priori. De hecho, yo las estoy encontrando. Entonces, aquí sí, aquí digamos es un ejemplo de clustering puro. El otro ejemplo es un ejemplo más de visualización de datos y de ver que el método da bien comparado con algo que ya existe. No sé si esa pregunta que hace, ¿quién fue la que me lo hizo? Lindy, es sumamente importante entender ese detalle, porque en la tarea vienen ejercicios de las dos cosas. Ok, entonces... Sí, creo que me queda más claro. Perdón. Entonces podríamos decir que la anterior era como comprobar, como una comprobación. Exacto. Okay. Exacto, era simplemente una comprobación. Una comprobación de que los datos sí dan los resultados que ya conocíamos previamente. Exacto, como que yo le pongo a calcular unas multiplicaciones y unas sumas y yo ya sé la respuesta para ver si usted ya entendió. Exacto, es como una comprobación. Una comprobación. Sí, es como una comprobación con ejemplos conocidos de que el método es muy bueno. Sí, exacto. Me pregunta Alan Salas si se puede usar camedoides aquí. Sí, 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 podríamos usar camedoides en lugar de K-medias. Perfectamente, eso sería... Lástima que no se me ocurrió en la tarea, Alan. Les hubiera puesto un ejercicio de eso en la tarea. Pero sí, se puede usar camedoides. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Veo a alguien con la mano levantada, pero no sé quién es. Ah, Ricardo. Sí, yo tengo otra pregunta que es que, bueno, no, entiendo que no es necesariamente la aplicación, pero quería ver si es algo que se podría hacer. Al usar estos métodos que vimos hoy, los resultados de cluster como tal, perdón, de visualización de cluster, por así decirlo, son buenos. Uno podría, digamos, no sé, probar camedoides, K-medias y otros métodos que hemos visto con distintas iteraciones, utilizar eso como input para el color y ver qué también están esos métodos con base en las agrupaciones que uno ve en las visualizaciones. No sé si está dando a entender la pregunta. ¿Con base en qué? Perdón, no le entendí. En las visualizaciones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, se veía claramente que había unos clusters, ¿verdad? Sin embargo, tanto el método, ninguno de los dos métodos nos da los clusters como tal, solo nos sirve para verlos. Sí. Sin embargo, si no le ponen ningún color que podría venir del resultado de alguno de los métodos que nosotros hemos estado usando, ya sea K-medias, camedoides, etcétera, uno podría identificar qué tan bien o qué tan mal fue el resultado de esos clusters con base en la visualización. No sé si ahora sí se está entendiendo la pregunta. Sí, lo que pasa es que esa variable de etiqueta no existe en tablas como Iris, no, en tablas como el ejemplo de clientes. Entonces eso es lo que se hace aquí. Por ejemplo, vean, en el ejemplo de clientes, yo grafico con el color de acuerdo a los clústeres. Y aquí puedo ver, no sé si están viendo, ¿ven? Por ejemplo, lo que me dio ACP es eso. Graficando los clústeres del ejemplo de clientes con base en los 3 clústeres que el método ACP encontró. Ahí sí estoy graficando lo que el ACP encontró, haciendo que un K-media se encuentre esas etiquetas para poder tener los colores.
Exactamente, exactamente. A eso me refería. Sí, y aquí lo hago con Disney y ve, se ve que lo hizo mejor. Y aquí lo hacemos con UMAP y usted dice, wow, vea los clústeres que encontró UMAP en los datos de clientes. Entonces, sí, eso es lo que se está haciendo aquí. Graficando en colores los clústeres que el método encontró, ayudado por K-medias, al final para poder, porque estos métodos, como usted bien lo dijo, solo visualizan los clústeres, no le dicen a uno. Entonces, K-media le ayuda a uno a encontrarlos. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Profe, perdón, Entonces, ¿puedo sí, hacer otra adelante. pregunta? Sí, claro, Ahorita que adelante. estamos hablando de ya saber realmente cuántos clústeres, o sea, sin tener como el dato previo, digamos, aquí yo podría aplicar como un codo de Jambu también para ver, digamos, a partir de cuando la inercia se estabiliza, eso me puede decir cuántos clústeres debería usar. Sí, 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 Ok, todo eso es totalmente válido aquí. muchas Sí, gracias. sí, no lo hemos hecho aquí por no complicar todo mucho, pero sí, sí, toda la teoría del codo de Jambú, del silhouette, que por cierto no lo vimos, se puede aplicar a esto. Y como alguien decía, el camedoides, etcétera, etcétera, todo es válido aquí. Ujú. Ok, muy bien. Creo que Alejandro quiere preguntar algo adelante. Sí, profesor, una consulta. Entonces, podríamos decir que la reducción de dimensiones persigue un objetivo de visualización y también tratar de hacer que el data frame sea más pequeño para posteriormente aplicar las técnicas de clustering. Ese es como el Correcto, objetivo que se persigue. correcto. Ujú. Gracias. Correcto, sí. Usted lo resume mejor que yo, perfecto. Sí, ese es el objetivo de los métodos de reducción de dimensión. De hecho, por eso se llama reducción de la dimensión. Yo reduzco la dimensión primero para que después los cálculos sean más rápidos. Y también para poder visualizar, que son los dos objetivos principales de los métodos de reducción de dimensión. Es correcto. Ok, muy bien. Veo a Ricardo Comando, Alzada y Alejandro, pero creo que es que ahí se les quedaron, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien. Entonces le voy a dar la palabra a Jocelyn, que nos va a explicar un poco más en detalle este último código que les mostré. Ella nos va a explicar un poco más en detalle qué fue lo que hicimos. Entonces, adelante, Jocelyn. Aquí voy a estar por cualquier pregunta también. Bueno, buenas noches a todos. Solo para confirmar si me escuchan. Sí, yo la escucho bien, Jocelyn. Ustedes la escuchan bien y se ve bien también. Buenas noches. Sí, correcto. Se escucha y se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, como mencionaba el profesor Aldemar, vamos a ver algunos ejemplos con la aplicación del clustering sobre estos dos métodos tan interesantes que acabamos de ver, como lo es Disney y UMAP. Bueno, los paquetes que ya se mencionaron, vamos a utilizar de Scikit-Learn, el PCA y también Disney. Y tenemos que instalar el paquete de UMAP para poder utilizar dicha función. Acá igualmente les dejé comentados cómo se podría instalar. Y unos links con la información sobre los parámetros que reciben estos métodos. Acá estarían los que son los de UMAP y con una explicación bastante extensa y clara. Y igualmente acá los de Disney para que los revisemos en detalle más adelante. Y bueno, unas funciones que vamos a utilizar, los gráficos 2D, bueno, de centroide que ya hemos utilizado y esta nueva que es para calcular los centroides de una manera más sencilla. Nada más le mandamos los clústeres, la cantidad de clústeres, los datos y los grupos que se obtuvieron y los que ya conocemos, los gráficos de barra y de radar. Bueno, acá ya el ejemplo de estudiante lo explicó el profesor, entonces vamos a ver un poco más los siguientes.
que sería el de servicio al cliente. Recordemos que era la calificación que le daban los clientes a un supermercado. Primero ejecutamos lo que es el ACP con K-medias utilizando 3 clústeres. Luego obtenemos los grupos del K-medias y estos grupos se los asignamos a nuestro ACP, a nuestro data frame, con una etiqueta que le definimos por defecto clúster. Entonces ahí guardamos nuestros grupos para luego poder graficarlos. Igualmente ejecutamos el método de Disney con 2 componentes, 3 clústeres, aplicando el K-medias. Guardamos nuestros clústeres igualmente. Lo bueno de esto es que para todos los métodos se siguen básicamente que los mismos pasos. Creamos el modelo, luego nuestro data frame, aplicamos K-medias y luego guardamos nuestros grupos. Y ya acá se grafica con la función que vimos, que acabamos de ver, y le pasamos el data frame, la variable donde están los grupos, que sería en la variable cluster en nuestro ACP, el data frame, y un label que va a ser que va a aparecer como leyenda en nuestro gráfico. Y acá ya podemos ver cada uno de los individuos en el gráfico. Acá podemos ver que en el clúster 0 quedan individuos como Bernal y Juan, y ahí quedan los valores para que los podamos ver, los valores tanto de la dimensión 1 como en la dimensión 2 que se obtuvieron para cada uno de los métodos. Luego acá, importante, se realiza igual lo que sería el cálculo de los centros de gravedad con la función que mostré anteriormente. Se le indica la cantidad de clústeres que hay en nuestro data frame, se le pasan los datos y se le pasa un array con los grupos que se obtuvieron. Y ya lo que hacemos es graficar nuestro resultado. Acá podemos observar para el método del ACP cada uno de sus valores. Voy para Disney. Vamos a ver acá más adelante el del radar. Igualmente, los cálculos del centro se hacen similar al de barras. Y acá podemos ver nuestros resultados para Disney y para UMAP. Y en esta parte es interesante. Acá lo que hacemos es, igual leemos los datos, pero acá lo que hacemos es estandarizarlos para ver si se logra obtener mejores resultados. En esta parte lo que vamos a hacer es probar nuestros métodos con diferentes parámetros. Simplemente esta función que definimos acá es para facilitar un poco este proceso y no tener que estar escribiendo todo cada vez, ¿verdad? Y simplemente lo que recibe son los parámetros que se ejecutarían. Y si es UMAP, entonces ejecuta el método UMAP, y si no, entonces lo que hace es ejecutar Disney. Y como los demás pasos son igual para ambos métodos, se realizan en conjunto. Acá primero vamos a estar probando diferentes valores para el parámetro perplejidad en Disney, que se podría decir que es similar, más no igual a la cantidad de vecinos en UMAP. Entonces, acá ejecutamos nuestro método, nuestra función que definimos anteriormente, con los datos, y lo que va a ir variando es este parámetro de perplejidad. Y acá podemos ver cuál sería nuestro resultado si utilizáramos 2 en dicho parámetro
vemos cómo se ven los grupos ligeramente separados y entre ellos más unidos. Vemos si utilizamos 5, cómo se van dispersando nuestros resultados. Y si ya utilizamos 8 acá, por ejemplo, vemos que sí se dispersa un poco más nuestros resultados. Entonces también es importante ir probando cada uno de nuestros parámetros y ir variando. Incluso acá es como le aplicamos un K-medias, podríamos verificar también lo que es la inercia. Entonces ahí podríamos ir viendo que, digamos, con 8 la inercia sube o la inercia baja, o si más bien con 5 nos quedan valores más estables. Entonces, esta función les puede servir para ir probando más que todos los parámetros de cada método. Luego acá hacemos lo mismo, simplemente que lo que vamos a ir variando es la métrica de la distancia que se va a utilizar. Acá podemos utilizar cada una de las que ya hemos visto, como la Euclidean, la Manhattan, la Chebyshev, y entre otras más que poseen, que puede recibir este método. Acá podemos ver los resultados con la métrica euclidiana. Vemos que igualmente sigue separando un poco bien los clústeres. Y los demás parámetros, ¿verdad?, serían los que tiene por defecto. En este caso solo estamos variando la métrica. Acá podemos ver el resultado con la Manhattan, con la métrica Canberra, que recordemos que la Canberra sirve bastante bien cuando utilizamos datos o variables que son dummies. Ahora lo que hacemos es variar los parámetros para el método UMAP. En este caso, la cantidad de vecinos. Acá es importante mencionar que si indicamos una cantidad, un valor bajo de este parámetro, los datos empiezan como a concentrarse más si utilizamos un valor muy grande, estos datos empiezan a dispersar bastante. Acá podemos ver un ejemplo utilizando solamente 2 vecinos, vemos cómo quedan bastante cerca nuestros clústeres en la distancia entre ellos. Acá podemos ver cómo con 5 vecinos ya empiezan a dispersarse un poco más en nuestro plan. Y vemos cómo si utilizamos 8 ya se empiezan como a acercar entre ellos y a dispersarse bastante más. Luego otro parámetro importante es la distancia mínima que se permite entre los puntos. Igualmente valores bajos para ella hacen que los clústeres sean más cercanos, más grumosos. Y un valor muy alto hace que los clústeres se empiecen a despejar, a dispersar más, como podemos ver acá, ya utilizando 1.8, ya se empiezan a dispersar más. Este valor puede empezar de 0 y ahí lo vamos a ir variando poquito a poco. 0.25 y acá 0.8. Y luego la métrica, que se pueden utilizar las mismas que para el método de Tisne. Acá podemos ver la Manhattan, la métrica de Canberra. Vemos que es una separación bastante interesante la que nos muestra. Acá estábamos trabajando con los datos estandarizados. Ahí que habían preguntado más o menos sobre esto. Entonces acá ya para esta parte sí se estandarizan los datos. Para los estudiantes no, porque todos los datos se encuentran en la misma escala, entonces no es tan necesario. Ahora lo que vamos a ver es el ejemplo de los datos de Internet que hemos mencionado anteriormente. Acá vemos que tenemos 3 variables. Entonces,
lo reduciríamos a 2. Por ejemplo, si acá tuviéramos solamente dos variables, cuando hacemos ya sea el ACP o el TISNE o el UMAP, no tendría sentido utilizar un número de componentes igual a 2 porque básicamente no estaríamos reduciendo nada de nuestra data porque quedaría con la misma cantidad de columnas. Por eso también es interesante ver esto en ejemplos que tienen, como los que mencionaban al profesor anteriormente, de los números que poseen una gran cantidad de columnas y variables. Entonces, aplicarle un método de la reducción de la dimensión en ese tipo de data es bastante efectivo. Bueno, Jocelyn, disculpe. Hacia adelante. Sobre ese comentario de la reducción de dimensiones, ¿no es cierto que, digamos, el ACP permite una rotación, ¿verdad? Los componentes principales es como rotar la cosa que permitiría ver mejor digamos, lo que puede distinguir grupos. Aunque, claro, pasar de, digamos, 15, 8 dimensiones a solo 2, el resultado puede ser más impresionante, pero no se logra siempre algo al hacer el ACP. Digamos, cuando utilizamos un método de la reducción de la dimensión, básicamente lo que estamos buscando es ver mejor nuestros datos y reducir la dimensión de ellos mismos. Entonces, si utilizamos esto para una tabla de datos que contiene muchas variables, sí podría servirnos bastante, pero para utilizarlo con datos que tengan 2 variables y utilizar 2 componentes, entonces tampoco tiene mucho sentido, porque no estaríamos reduciendo nada. Sí, lo que dice Jocelyn es que si tengo una data de 2 dimensiones, hacer una reducción a 2 dimensiones no tiene lógica, no tiene mucho chiste porque mejor uso las dimensiones originales. Pero sí, lo que dice el compañero del ACP lo que hace efectivamente es como rotar los ejes, es lo que se llama en álgebra lineal un cambio de base, y las componentes son en realidad otra base del espacio vectorial. El método UMAP y el método TISNE hacen cosas absolutamente diferentes. No tienen nada que ver con el álgebra lineal, que es en lo que se basa el método del ACP, ¿verdad? Totalmente diferente la idea. O sea, como digo yo, son 100 años después y ya, claro, tienen que haber ideas que hace 100 años no eran viables de ninguna manera, ¿verdad? Ahora con las computadoras de hoy en día es viable hacer cálculos como los que hace TISNE o como los que hace UMAP, que hace, lógicamente, 20 años inclusive no eran viables. Entonces, de ahí la revolución que esto representa en los últimos años, ¿verdad? El método UMAP realmente está revolucionando el mundo de la reducción de la dimensión. Adelante, José. Bueno, siguiendo con el ejemplo, acá definimos el ACP, ¿verdad? Luego nuestro método TISNE, igual utilizamos 2 componentes. Nuestro método UMAP, para este caso utilizamos 4 vecinos porque ya los datos son un poquito más grandes. Y igualmente utilizamos 3 clústeres para cada uno de los métodos. Y el mismo proceso para los demás de guardar el grupo y crear nuestro data frame. Acá podemos ver el resultado para estos datos con el ACP. Vemos que en el clúster 3 solamente quedan 3, perdón, en el clúster 1 solamente quedan 3 individuos. Y básicamente acá se agrupa la mayoría en el clúster 0. Vemos acá un cambio interesante que hace TISNE, que agrupa como cantidades similares en cada uno de los clústeres. Tal vez acá en el rojo un poco más. Eso que dice Jocelyn, que acaba de decir, perdón, lo voy a recalcar, es sumamente importante.
porque recuerden que yo les había dicho un día que una clusterización donde quedan clústeres muy pequeños es una mala clusterización. Perdón, acá en esto también es mejor Disney y UMAP. Vean que hace clústeres más equilibrados. Y como estaba diciendo Jocelyn también, ver que descubre como una estructura interesantísima que hay en los datos que no la descubrió el ACP. Adelante, Jocelyn. Sí. Bueno, acá podemos ver el de UMAP, que también genera un resultado bastante interesante. Podemos ver que en el clúster azul parece que quedan la mayor cantidad de individuos, sin embargo, igual sigue manteniéndose cierto equilibrio entre cada uno de los clústeres. A diferencia del ACP, que para un clúster solo nos dejó 3 individuos. Luego acá tendremos lo que sería el gráfico de barras. Recordemos que en este caso existía un problema de escalas con los datos de Gartner, porque el ingreso por persona está en una escala bastante alta respecto a las demás variables. Entonces acá es lo que existe este problema. Entonces vamos a hacerlo con los datos estandarizados. Acá estandarizamos nuestros datos. Podemos ver el resultado. Igual le asignamos el nombre del país como índice para poder visualizarlo mejor en el gráfico. Luego lo que hacemos es generar los modelos, el ACP con la misma cantidad de componentes, la misma cantidad de clústeres, 2 componentes, 3 clústeres. El método TISNE, 2 componentes, 3 clústeres, con nuestros datos estandarizados. El método UMAP, con 4 vecinos. Y acá lo que hacemos es volver a graficar. Y vemos una diferencia respecto al gráfico anterior con este método ACP, ya con los datos estandarizados. Vemos que genera resultados un poco mejores que los que vimos anteriormente. Es importante recalcar la importancia entonces de estandarizar nuestros datos para así mejorar los resultados que vayamos a obtener y tener valores más acercados a la realidad. Ahora vemos el ejemplo del resultado con TISNE. Cambia un poco la estructura que vimos anteriormente, pero igual se mantiene ese equilibrio entre la cantidad de individuos en cada clúster. Por último vemos el resultado con UMAP. Y acá podemos ver algo interesante, que los clústeres quedan un poco más agrupados entre ellos. La inercia interclase disminuye y vemos cómo separa más los clústeres entre clústeres, lo cual es bastante bueno para nuestros resultados. Vamos a ver lo que serían los gráficos de barras. Acá podemos ver, bueno, calculamos los centros, ¿verdad? Acá utilizamos 3 clústeres, entonces eso es lo que pasamos como parámetro. Generamos nuestro gráfico de barras para el ACP, para cada uno de los clústeres. Podemos ver que el clúster 1 básicamente es el que es mejor el que tiene los valores más altos en cada una de las variables, como las personas que viven en la parte urbana, el uso de internet y el ingreso por persona. El clúster 2 es el segundo en los que viven en zonas urbanas, al igual que el uso de internet y el ingreso por persona. Entonces, el clúster 1 sería como los mejores, los que tienen valores mayores en nuestras 3 variables. El clúster 2 es el que posee el segundo lugar
Y el clúster 0 serían ya los que poseen valores más bajos. Vamos a ver el resultado con Disney. Igual el clúster 1 es el que sigue presentando valores más altos. Y acá lo que cambia es como el orden de clústeres, pero se mantienen los mismos resultados. En este caso el 0 es el que posee el segundo lugar y el clúster 2 es el que posee el tercer lugar en cada una de esas variables. Por último, tendremos el método de UMAP, en donde podemos observar resultados similares. Ahora en el clúster 2 es el que quedan los valores más altos en el uso de internet, el ingreso por persona y las personas que viven en lugares urbanos. Y acá por último tendríamos el gráfico radar, que básicamente nos muestra resultados similares nos muestra resultados del gráfico de barras, pero ya visto de una mejor manera para saber cuál exactamente es el mayor en cada una de las variables. Y como ya mencionamos, el clúster 1 es el mejor en todas. Igual para el método de Disney sigue siendo el clúster 1. Y para el método de UMAP sería el clúster 2. Y vemos que los gráficos se parecen, son similares, más no son exactamente iguales. Podemos ver que, por ejemplo, el método de UMAP muestra un poco valores más altos para el clúster 0. Y el método de Disney para el clúster 0 muestra valores un poquito más bajos respecto a los demás. Acá volviéndonos al plano 2D, podríamos ver cuáles son estos países que se encuentran en el clúster 1, que son los que poseen valores mayores. Para el ACP serían los países como Luxemburgo, Irlanda, Qatar, países bastante desarrollados. En el clúster 2 sería el azulito, pues tendremos a Portugal, a Croacia, Macedonia. Y el clúster 0 serían los que poseen los valores más bajos, como Burundi, Malawi y países un poco menos desarrollados, se podría decir. Y para los demás métodos, los resultados eran similares. El clúster 1 para Disney sería el rojo. Singapur y los países más desarrollados. El clúster 2 serían los que poseían el último lugar. Y el clúster 0 serían los que se encontraban como subdesarrollados. Vamos a ver a México, Malawi. Y por último tendríamos el resultado con UMAP, que si revisamos el gráfico radar, para el clúster 2 es el que presenta los resultados mayores y el clúster 1 el que presenta los resultados más bajos. Entonces acá tendríamos igual los países desarrollados. Clúster 1 eran los valores más bajos. Etiopía. Y el clúster verde era el que se encontraba como en medio o poseía los valores medios o como países subdesarrollados. Ahí podemos ver a Venezuela, qué interesante, a Lituania, Jamaica y algunos otros países de Latinoamérica.
Entonces, bueno, eso sería por la parte de ejecutar el clustering sobre estos métodos de la reducción de la dimensión. Recuerda que para todos los métodos se siguen básicamente los mismos pasos. Definir el modelo, crear el data frame, básicamente para hacer los gráficos, ejecutar K-medias y guardar nuestros grupos en nuestro data frame. Entonces, si no hay ninguna pregunta, seguiríamos con lo que es la presentación de la tarea. Ok, entonces vamos a ver la tarea que la tengo por acá, si no me equivoco. Entonces, en la tarea vienen básicamente 3 ejercicios. El primero es el de la tabla de la fashion data, que es similar a la tabla de dígitos. Lo que contiene son las variables, cada uno de los píxeles de estas prendas. Entonces lo que hay que hacer es ejecutar cada uno de los métodos con 2 componentes primero y luego ejecutarlo con 3 componentes. Importante mencionar que hay que utilizar 10 clusters porque son 10 tipos de ropa diferentes las que se pretende clasificar en este modelo. Esta parte es solamente para visualizar y para demostrar los resultados que obtenemos en los métodos de Disney, UMAP y ACP. Y acá la variable a predecir sería la variable label, que se encuentra en la primera posición de esta tabla de datos, si no me equivoco. Entonces, este primer ejemplo es simplemente para visualizar, como lo vimos en el primer documento que nos mostró el doctor Oldemar, simplemente para visualizar nuestros resultados. Luego, en el segundo es utilizar la tabla de vinos que se utilizó para la tarea anterior. Hay que hacer lo mismo, ACP, UMAP y Disney con 3 clusters. Y acá le indicamos los parámetros que utilizan. Igualmente pueden, bueno, acá se menciona que utilicen una cantidad de vecinos de manera que el resultado sea lo mejor posible, pero igualmente pueden variar todos los parámetros, cada uno de ellos, intentando buscar la mejor segmentación. Y luego lo que hay que hacer es graficar el plano en 2D. Si gustan, pueden utilizar igualmente la función que estábamos viendo acá anteriormente. Esta de scatter 2D. Ahí para ver el resultado de cada uno de los clusters, y ahí le indica. Eso sí, tienen que instalar Plotly, ¿verdad? Porque estos gráficos son en Plotly. Y luego interpretar los resultados con gráficos de barras y gráficos de radar. Y luego ya viene el último ejercicio, que es utilizar la tabla de jugadores. Igualmente ejecutar cada uno de los métodos. Ahí variamos los parámetros para que utilicen el que le genere mejor resultados. Y básicamente aplicar lo mismo que para el ejercicio anterior. Graficar con 2 colores. Bueno, con 3 colores en este caso, para 3 clusters. Y por último, interpretar los resultados con gráficos de barras. Adrián, la biblioteca se llama Plotly. Y acá es.
acá, Plotly Express. Entonces ustedes la que instalan Plotly, importan esta librería para utilizar este gráfico que se utiliza acá. Pues que acá se utiliza el alias que es PX. El alias que asignamos acá, Plotly Express. Entonces ese es el que, si gustan, es el que pueden utilizar. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Tiene una consulta, Jocelyn, y es con el tema de la distancia. Y es que quedé con la duda con la tarea anterior y veo que viene ese mismo ejercicio. Se supone que con Canberra tenía que dar mejores resultados la data de players. No necesariamente, porque, o sea, la métrica Canberra sí funciona mejor para datos DOMI, pero puede que otra métrica genere mejores resultados. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, acá no hay que usar, no se especifica cuál métrica pueden usar, pero igual pueden variarla hasta conseguir la menor inercia. Solo en el punto 1 es el que hay que hacer gráfico a priori, en los otros 2 puntos ya está a posteriori, ¿cierto? Digamos, sí, el primer ejemplo se enfoca más que todo en visualizar los resultados con la variable predecir, a ver qué tan parecido da. Y en los demás ejercicios es ejecutar los métodos, pero igual hay que hacer los gráficos e interpretarlos. En este sí hay que interpretar más extenso, por así decirlo. Sí, en el primero era como comentábamos, que lo que hay que hacer es aplicarlo como para comprobar, ¿verdad? Que lo que ya nos dieron en las etiquetas o en los tipos, realmente los datos se están comportando de esa forma. Y lo otro sí ya son los cálculos y la interpretación para saber en qué clúster quedaron cada uno. Pero en el primero, como ya lo sabemos, es comprobar con los métodos que realmente eso es así como se dio. Es correcto, sí, eso es. Como lo acaba de explicar el compañero. El primero es como un ejercicio de visualización, comprobación. Como bien lo dice, que el método realmente distingue bien los tipos de ropa. Y los demás sí ya son ejercicios de clusterización. Es correcto. Como lo dijo el compañero y como lo dijo el Lidney también, creo. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues muy bien, agradecerle a Jocelyn la excelente presentación y también el documento muy bueno que acabamos de ver. Realmente ustedes pueden buscar y verán que en ningún lugar del mundo se lo encuentran. Es totalmente original nuestro con el trabajo de Jocelyn. Entonces, bueno, es un método sumamente novedoso, digamos que pienso que en ningún lugar del mundo, por lo menos de habla hispana, esto se ha presentado nunca. Allá en Stanford y en esas universidades sí, pero por estos lados del mundo no. Entonces ahí tienen, digamos, perdonando la inmodestia, ustedes la suerte de ser pioneros en ver este tipo de metodologías que son realmente modernas en todo lo que es el campo de reducción de la dimensión y clusterización. Bueno, muy bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, despedirnos, agradecerle a Jocelyn y decirles que nos vemos de hoy en 15. Esta tarea no está tan difícil, pues los 3 ejercicios se comportan muy parecido a lo que vimos en clase. La idea es que ustedes jueguen un poco con los parámetros, como decía Jocelyn, eso vale la pena para ver cómo se mueven las cosas, tal como lo hizo Jocelyn, ese ejercicio es muy interesante. La única manera de entender a veces bien qué hacen los parámetros es jugando un poco con ellos en el código. Bueno, muy bien, entonces abro por acá mi video para despedirme y espero verlos, Dios mediante, de hoy en 15 días en el curso de métodos supervisados, que será otro curso bastante interesante en todo esto del Machine Learning. Muy buenas noches y nos vemos, como siempre, ahí estaremos en el foro. Por cierto, se me olvidaba decirles, el foro seguirá normal lunes, martes, miércoles,
Jueves y Viernes Santo no atendemos el foro porque ya son días sumamente feriados. Y sábado y domingo volvemos a la normalidad. Digamos que los únicos días que salimos del aire es jueves y viernes. Ahí yo tal vez me meta por ahí en la mañana un ratillo, ¿verdad? Desgraciadamente somos adictos al trabajo, pero no debería, pero bueno, por cualquier cosa, pero sí volvemos ya completo a la normalidad el sábado y domingo. Bueno, muy bien, muy buenas noches y nos vemos Dios mediante entre 15 días. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Muchísimas noches. Hasta luego.